Gloria a Dios, aleluya. Que Dios me les bendiga grande y maravillosamente, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana de domingo que tenemos la bendición de poder estar aquí, dándole la bienvenida a nuestro Padre Celestial, que nos ha prometido visitarnos cada vez que nos congregamos y cada vez que nosotros le alabamos, y también darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Amén. Estamos aquí. Hace mucha calor, ¿no? Yo siento mucha calor, pero gloria a Dios por ello. Amén. ¿Verdad? Porque tenemos esa bendición, amén, de poder sentir. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Voy a hacer un pequeño break, por decirlo así, en cuanto a la lectura que habíamos tenido durante todos estos domingos atrás, en el que estuvimos degustando y alimentándonos de la rica palabra del Señor a través de libros históricos, como el libro de Samuel en su primera parte, y habíamos entrado también en la segunda parte. Amén. Pero el Señor también quiere que nosotros nos alimentemos de otro menú espiritual, al cual también es importante y es necesario que nosotros podamos tenerlo. Amén. Así como nuestro cuerpo físico requiere de una alimentación balanceada, para que nosotros podamos mantenernos sanos y fuertes, pues espiritualmente hablando, pues también es necesario, amén, de que podamos también nutrirnos de una alimentación, por decirlo así, también balanceada, de manera de que nosotros podamos mantenernos nutridos espiritualmente. Y no es que una palabra sea buena y otra palabra no sea buena, o sea, no es que no hemos hablado palabra del Señor, o sea, sí hemos estudiado la palabra del Señor y si nos hemos venido, ¿no?, a alimentarnos de lo que el Señor nos da a través de su palabra. Amén. Pero hoy quiero tocar un tema. Amén. Nosotros en la iglesia tenemos un ministerio de profetas, donde el Señor ha llamado a siervos del Señor, con los cuales nos manda palabra, amén. Y nos manda palabra tal cual, así como la palabra del Señor nos dice de que la palabra profética es para exhortación, para consolación y para edificación. Amén. Exhortación para motivarnos a que nosotros podamos volvernos al camino. Exhortación para motivarnos a avanzar en el caso que nos hayamos quedado estacionados o estancados, enfrascados, sin crecimiento. Exhortación cuando no estamos haciendo lo correcto, que nos estamos desviando y el Señor quiere, mire, así tal cual como el pastor agarra la varita y con la varita, mire, le va dando a la oveja que se vuelva otra vez al redil. Pues así es la palabra de exhortación. La palabra de consolación es aquella palabra en la cual el Señor permite que nosotros podamos sentir que hay esperanza, y una esperanza que no avergüenza, una esperanza viva, que podamos sentirla, porque en el camino no podemos sentir que no hay esperanza, pero el Señor con la palabra de consolación nos hace sentir que nosotros podamos estar reconfortados, como decía el apóstol Pablo, en el Señor. Amén. Y de edificación, en el sentido de que nosotros podamos retomar nuevamente, hermanos, el poder ser edificados en el Señor. Amén. Aquello a lo cual tal vez en el camino nos hemos nosotros descuidado y necesitamos entonces reedificar en nosotros.
en nuestras vidas, reedificar los lazos del Señor en la comunión, en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en la adoración, en la ministración de su hermosa presencia. Amén. ¿Verdad? Entonces, en esa línea, pues entonces el Señor nos habla a nosotros, hermanos, y si el Señor nos habla a nosotros, es porque realmente nosotros estamos en el ojo de Dios, en el sentido de que el Señor nos está viendo, hermanos. El Señor nos está viendo. Quiero que preste atención a una palabra que el Señor nos manda como iglesia. El Señor mostraba que un varón que pertenece a la iglesia y que obviamente ahorita anda en condición de descarriado, subía por las gradas, entraba por esa puerta, y este varón venía con un pincel. Y cuando ese varón entraba con ese pincel, entonces se dirigía hacia esta pared, y en esta pared escribía: orad por las naciones y no desmayéis. Después, en la siguiente pared escribía norte, sur, oriente y occidente. En la siguiente pared escribía: el que de verdad ha creído en mí no duda ni de mi venida. El que solo dice creer hasta en mí o hasta en eso aún duda. Pero no olvidéis, en la siguiente pared, pero no olvidéis lo que os he hablado y pido, lo que os he hablado y pido, porque cuentas me darán. Y me gusta esta parte, ¿no? Como el Señor terminó la frase: pueblo mío y amado. O sea, eso nos dice a nosotros de que si el Señor nos habla, hermanos, si el Señor nos manda un mensaje, es porque así nos considera el Señor, pueblo suyo y amado. Amén. No, pueblo suyo y amado. Dígale a su hermano que tiene cerca de usted: somos pueblo de Dios. Dígaselo, sí, mírelo a los ojos, dígale: somos pueblo de Dios. Y ahora dígaselo también, pero mirándole a los ojos, y amado, dígale. ¿Va? Porque así es. ¿Va? Se lo digo, somos pueblo de Dios y amado, así, eso es lo que somos, ¿verdad? Pueblo de Dios y amado. Amén. Gloria a Jesús. Quiero centrarme en la primera frase, ¿no? Orad por las naciones y no desmayéis. El orar por las naciones, hermanos, pues obviamente tiene su implicación, ¿no? En el sentido de que si oramos por las naciones es hablar, pues en resumen, orar por la paz de Jerusalén. Y orar por la paz de Jerusalén es orar por algo que a nosotros los cristianos nos es de mucha importancia, y es la venida del Señor. Amén. Entonces, orar por las naciones, hermanos, es orar por la venida del Señor. Amén. Es orar por la venida del Señor. Y eso es algo a lo cual nosotros tenemos que tenerlo presente. Hemos hablado bastante acerca de lo que es la venida del Señor, pero me llama la atención lo que el Señor nos dice ahí: dice, no desmayéis. Me quiero detener ahí en esa parte, ¿no? Nos dice, no desmayéis. Quiero que me acompañen en Efesios capítulo número 3, verso número 1. ¿Lo tiene? Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice: por esta causa, yo Pablo,
prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Aquí Pablo está hablando referente a todas las situaciones que estaba él viviendo. Habla ahí, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús por vosotros. Cuando Pablo, hermanos, escribe esta carta, Pablo no estaba de vacaciones, Pablo no estaba en el mejor lugar, Pablo estaba, dice ahí, preso. Preso no por delincuente, preso no porque fuera una persona de mal o porque haya hecho algo malo, simple y sencillamente preso por predicar la palabra del Señor. Amén. Por eso estaba preso. Imagínense, preso él. Días atrás estaba viendo un video de un varón que decía, tuve la oportunidad de poder ir a Roma, y cuando fui a Roma tuve la oportunidad de poder ver la casa que Pablo había alquilado, por el cual había predicado el Evangelio. Pero también tuve la oportunidad de conocer la cárcel donde Pablo estaba y por el cual también escribió. Y mostraba imágenes de la cárcel, una cárcel oscura en la cual solo tenía la oportunidad de que cierto tiempo del día podía recibir un poco de luz. No era el mejor lugar, no era una habitación tipo, ¿verdad?, suite presidencial, no era una habitación sencilla con una cama reconfortable, no había cama, era solamente un pequeño cuarto donde lo único que había nada más era suelo. Y obviamente es un lugar que en la fotografía se puede ver de que por lo menos seco está, pero porque le dan mantenimiento, porque le dan cuidado para, ¿verdad?, preservarlo.
Pero en los tiempos de Pablo, no era un lugar al cual le daban un cuidado, un mantenimiento regular, como para mantenerlo apto. No, era un lugar lleno de humedad, era un lugar hostil, no era un lugar, ¿verdad?, apropiado como para poder estar descansando y decir, estoy reconfortado aquí en este lugar. No, simple y sencillamente era una prisión. Y una prisión no la hacen para que esté cómodo, una prisión lo hace para que se sienta castigado. Y así estaba. Y en ese lugar, hermanos, en el que Pablo está escribiendo esto, y está escribiendo las razones también por las cuales él está preso ahí en ese momento. Pero dice Pablo que esto que yo estoy pasando aquí no sea causa de que desmayen. El hecho que yo no esté aquí cómodo, el hecho que yo esté sufriendo y esté sufriendo estas prisiones por causa del Evangelio, que no sea causa de que ustedes se desanimen, que ustedes vayan a flaquear, que ustedes se vayan a desanimar, sino al contrario, que esto sea una razón por la cual también deberían de seguir más adelante, avanzar más en el Señor. Y eso entonces a uno lo trae y dice, ok, bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender aquí de esta parte en cuanto a lo que Pablo está hablando ahí? Y que está hablándonos de que no debemos desmayar. Es que nosotros vamos a poder ver la adversidad, vamos a poder ver nosotros la prueba en la que se encuentre algún hermano, o la prueba en la que nosotros nos encontremos, hermano, en medio de esa circunstancia, en medio de ese momento en el cual nosotros podamos decir, yo me encuentro asfixiado, yo me encuentro en medio de tiniebla, no encuentro la luz de la salida. Ahí, hermanos, donde Pablo nos dice, no desmayemos. No desmayemos, sigamos adelante. No desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Las tribulaciones se convierten en la gloria de Dios, porque en las tribulaciones es donde la mano de Dios se mueve. ¿Cuántos dicen amén? En las tribulaciones, hermanos, es donde la mano de Dios se manifiesta, donde la gloria de Dios desciende y se manifiesta en el corazón, en el alma, en el espíritu del individuo. ¿Por qué? Porque en las tribulaciones es cuando viene el quebrantamiento. En las tribulaciones es cuando viene el doblez de rodilla para postrarnos ante la presencia del Señor. En las tribulaciones es cuando decimos, no me siento yo fuerte para mantenerme aquí firme, entonces tengo yo que caer y postrarme ante la presencia del Señor para rendir mi corazón ante Él, y ahí humillarme y ahí derramar todo lo que yo tengo en mi corazón, hermano, para que así yo pueda ver la gloria de Dios. ¿Cuánto le rinde palmas al Rey? Cuando el Señor nos dice no desmayéis, hermanos, es porque lo que el Señor quiere, hermanos, es que aunque nosotros estemos en medio de tribulaciones y nos sintamos presos en esas tribulaciones, sigamos adelante. Sigamos adelante. Que aunque nosotros miremos, hermanos, esta tribulación que hay en el mundo, no sea causa de que nosotros flaqueemos, sino que nosotros perseveremos en el Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 4. Gloria al Señor.
Dice la palabra del Señor, capítulo 4, verso 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. No desmayar en el ministerio, dice ahí. Pablo, hablando referente al ministerio que había recibido, cuando leíamos allá en Efesios, le hablaba también acerca del ministerio que había recibido de Jesucristo, del anunciar el evangelio a los gentiles. Y aquí nos habla, hermanos, de servir al Señor, y de servir al Señor en algo muy importante, lo que es la predicación de la palabra, hermanos. Y de la predicación de la palabra dice, ¿a quiénes? Pues al mundo, hermanos, ¿verdad? Al mundo, a aquellos que están en tinieblas, aquellos que no han recibido a Jesucristo, aquellos que todavía no andan en esperanza. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, porque no es de predicar de uno, es de predicar del Señor, es de predicar de Cristo, es de predicar a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, es de predicar de aquel que nos cambió a nosotros, que nos transformó, que nos hizo nuevas criaturas, que nos purificó, que nos limpió, que nos perdonó. Es de reflejar, es de reflejar en este mundo de tinieblas, es de reflejar a Cristo Jesús, hermanos. Que nosotros mismos seamos el reflejo de lo que Dios puede hacer, hermanos. Nosotros mismos podamos reflejarle al mundo lo que Dios puede hacer en cada persona. Viviendo en la fe, viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo somos nosotros? ¿Reflejamos a Cristo? ¿Reflejamos a Cristo donde nosotros andamos? ¿Reflejamos a Cristo en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la calle? ¿Reflejamos a Cristo en la casa, en el trabajo? ¿Sí? ¿Reflejamos a Cristo donde quiera que nosotros andemos? ¿Reflejamos a Cristo o no reflejamos a Cristo? ¿Cómo andamos nosotros? Y en esto es donde también el Señor nos dice a través de su palabra que no desmayemos. Que no desmayemos. Mire, en esta parte del desmayar, cuando una persona se desmaya, es, por decir así, como un sistema de autodefensa que tiene cuando el cuerpo no tiene suficiente energía
hay altibajos, ¿no? Entonces, así como en la energía eléctrica, ¿no? Para poder regular eso en una casa, entonces se colocan breakers, y cuando hay altibajos, entonces esos breakers se disparan y se corta la corriente, y eso sirve para proteger lo que son los equipos eléctricos, ¿no? Entonces, el desmayo es como un disparo, es un breaker, ¿no? Para proteger órganos vitales en el cuerpo y no puedan sufrir daño. Y hacen ese corte. Entonces, cuando dice que no desmayemos, es que nosotros procuremos, ¿verdad?, mantenernos constantes. Los altibajos son los que disparan esos breakers. Pero mientras la corriente se mantenga estable, esos breakers no se van a disparar. Cuando dice de que no desmayemos, es que nosotros procuremos ser constantes en estas cosas, en el sentido de que no es que yo vaya, en este caso de lo que estamos hablando ahí, de reflejar a Cristo, de reflejar lo que Dios puede hacer en cada persona, hermano, es que nosotros lo mantengamos constantes. O sea, en otras palabras, tal cual como nosotros lo podemos encontrar también en la palabra del Señor, ¿no?, que nosotros no seamos hipócritas, en el sentido de que, por si acaso alguien no entiende lo que es el término hipócrita, el hipócrita en griego es el actor. Eso es un hipócrita, un actor. Y el actor, pues obviamente se desenvuelve en base al papel que le da el productor. Entonces el productor le da el libreto, el actor lee el libreto, se lo estudia, se lo aprende, y en base a lo que dice el libreto, pues entonces se desenvuelve. Después de que termina eso, pues ¿qué pasa? Pues tiene que seguir siendo el mismo, ¿no? Mientras está dentro de la actuación, tiene que ser lo que está en el libreto. Y no puede cambiar, tiene que ser lo que está en el libreto. Y una vez que sale de ahí, tiene que seguir siendo lo que él es él mismo. Entonces, cuando se habla ahí acerca de no ser hipócrita, no es de tomar personalidades dependiendo de dónde yo estoy. Estoy en un lugar, tomo una personalidad, estoy en otro lugar, tomo otra personalidad, y estoy en otro lugar y tomo personalidad. Y somos así, de personalidades. No podemos nosotros ser así. El cristiano no puede ser de personalidades. El cristiano tiene que ser de una sola personalidad. Constante, hermano. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en la palabra que nosotros no desmayemos y no desmayemos en ese servicio del Señor. ¿Y cuál es el servicio que nosotros tenemos en el Señor? Que nosotros reflejemos a Cristo Jesús y que nos mantengamos firmes en eso. ¿Cuántos dicen amén? Que nos mantengamos firmes. Cuando el Señor nos habla acerca de eso, que no desmayemos, es que nosotros nos mantengamos firmes en Él. Gloria a Jesús. Continuamos la lectura. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por toda la parte la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué somos? Dice ahí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Esto que el Señor nos da a nosotros, hermano, dice en vasos de barro.
Y nosotros somos esos vasos de barro, hermano. Y para que ese vaso de barro pueda ser funcional, que sirva, pues obviamente tiene que pasar por el proceso. ¿Cuál proceso? El alfarero va y va a traer el barro. Y para sacar el barro, tiene que tener asadón, tiene que tener barro, tiene que tener piocho, tiene que sacar el barro. Y el barro lo saca en bruto. O sea, tal cual como está en la tierra, lo saca, lo lleva y lo lleva al taller. Y estando en el taller, agarra la porción de barro que va a utilizar para hacer ese vaso y comienza a amasarlo. Y en ese proceso de amasado comienza a identificar las impurezas, toda piedra, todo sucio, toda paja, todo vidrio, todo cualquier cosa que no sirva en el barro. Cuando lo está amasando, lo está identificando porque está tocándolo con las manos y en ese proceso le está quitando todas las impurezas, hermano. Ese proceso es el proceso que Dios hace con nosotros. ¿De dónde nos toma el Señor? Nos toma, dice, del lodo cenagoso. Y ahí de ese lodo cenagoso nos saca, ¿bien? Y nos lleva al taller y comienza a amasarnos. Y en ese proceso comienza a quitarnos todo aquello, hermano, que no está conforme a su voluntad. Y nos purifica a nosotros. Y nos deja aptos ya, un lodo preparado para que pueda dársele forma. Y nos pone, Señor, ¿a dónde? Nos pone en la rueda. Y el Señor comienza a darle vuelta a la rueda y comienza a moldearlo. Y en ese proceso se echa a perder. ¿Y qué pasa? Dice la palabra del Señor, que nuevamente vuelve a amasarlo, vuelve a poner en la rueda y comienza nuevamente a darle forma hasta que tenga la forma que el Señor quiere que nosotros tengamos. Aquí dice la gente. No se desmaye, siga adelante. Usted está orando al Señor y le está diciendo al Señor, Señor, moldéame. Usted siente que todavía está en la rueda. Usted le dice al Señor, sígueme moldeando, Señor. Me echo a perder, sígueme tomando en tus manos y sígueme dando forma hasta que tú puedas completar en mí la forma que tú quieres que yo tenga. Cuando dice, siga, no desmaye. Y una vez que el Señor moldea ese vaso, lo saca de la rueda, lo prepara para el proceso importante. ¿Sabe cuál es? El de fortalecerlo, el de establecerlo, el de darle firmeza. Y ese proceso es metiéndolo al fuego. Tal vez usted se encuentre en ese proceso, el proceso del fuego. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra del Señor? Que es la prueba del fuego. El proceso del fuego, las pruebas, las tribulaciones, las angustias, las persecuciones. Usted se encuentra en ese proceso, hermano. No desmaye, no desmaye. Está en ese proceso de la confirmación. Está en ese proceso del afirmamiento en el Señor. ¿Me escuchó los amenes? Amén. Usted está en ese proceso, no desmaye, siga adelante. En ese proceso es donde sale ya la vasija, tal cual y como va a quedar, porque el Señor ya la ha moldeado. Y con el fuego, entonces se afirma. Ay, Señor, pero no sé por qué, Señor, me encuentro en esta situación. No sé por qué salgo de un problema y entro en otro problema. Y no veo la luz, no veo que yo salga de esta situación. Pues es porque usted está en ese proceso, hermano, en el proceso del afirmamiento. Desmaye, siga adelante.
Porque una vez que ya está afirmado, pues entonces viene el siguiente proceso. ¿Cuál es? En el que el Señor lo llena. ¿Y con qué lo llena? Lo llena con su unción, con el aceite de la unción. Se derrama en ese vaso. ¿Cuánto quiere usted que tenga ese vaso? ¿Cuánto quiere usted que tenga ese vaso? ¿Usted lo quiere lleno, lo quiere medio lleno, lo quiere medio vacío, lo quiere vacío? ¿Cómo lo quiere usted? Pues entonces depende de lo que usted quiera. Usted pídaselo al Señor y dígale: Señor, yo estoy en este proceso, dame más, derrama de tu presencia sobre mi vida, lléname, rebálsame de tu presencia, úsame como tú quieras, Señor. Estoy en tu mano. No desmaye. Sígale pidiendo y clamando al Señor. Usted dice: no siento que el Señor me toca. Siga quebrantándose, siga metiéndose en la presencia del Señor, siga orando, siga ayunando y dígale: Señor, aquí estoy. Yo te digo: Señor, heme aquí, envíame, úsame, lléname, Dios, como el instrumento de tu presencia. Lléname ese vaso de honra en tu reino. Quiero ser. No desmayar. Por eso ahora le dice que estamos atribulados en todo tiempo, mas no estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, que seamos un instrumento del Señor. ¿Cuántos quieren ser instrumentos del Señor? Amén. Gloria a Jesús. 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esa es la vida del cristiano, hermano. Estar en constante tribulación. Escuchaba una historia referente al análisis que se hacía a un proceso que se practica, es una práctica que se hace en Japón. Japón es de esos países que no es tan grande territorialmente, pero tiene una superpoblación. Entonces, el territorio ya casi se está volviendo, ¿verdad?, incapaz de poder sostener toda esa población. Y los japoneses, hay un alimento que para ellos es fundamental, no puede faltar en ninguna mesa de un japonés, y es el pescado. Pero los mares, a pesar de que Japón son un conjunto de islas, los mares cercanos a esas islas ya no tienen suficiente pescado como para poder satisfacer la demanda de todo Japón. Hágase cuenta, Japón anda en la población más o menos como de unos 150,000, perdón, estoy inventando, son 150 millones de personas. Ahí, más o menos, por ahí anda, no es un dato exacto, pero 150 millones de personas. En mi casa que Lula tiene más o menos 10 millones. Bueno, Japón tiene 15 o 20 veces más. Esa es la población del Japón. Y poder darle demanda a todo eso. Pues, los pesqueros tienen que trasladarse de los lugares largos, ir a mar abierto para poder sacar el pescado y después llevarlo a los mercados en Japón. Pero como tenían que viajar largas distancias en el mar, el pescado moría, y como estaba mucho tiempo en refrigeración, entonces iba perdiendo calidad. Ya cuando llegaba al mercado, ya el sabor no era el sabor del pescado fresco,
Y a eso ya no les gustaba a los japoneses. Entonces los pescadores empezaron a ver de que ya la gente les rechazaba el pescado. Entonces ellos procuraron sacar el pescado, que no muriera el pescado, sino que el pescado se pudiera mantener en peceras grandes. Los barcos lo convirtieron en peceras gigantes, de manera que el pescado no se moría, sino que se mantenía vivo hasta que llegara al puerto, llevarlo al mercado. Pero aún así pasaba algo, que el pescado entraba en un estado de relajación cuando estaba en la pecera. Había tranquilidad en la pecera, que el pescado entraba en ese reposo. Y ese reposo hacía que la calidad de la carne también disminuía. Bajaba la calidad. Y los pescadores vieron que la gente identificaba esto y empezaban a rechazar también la carne de pescado. Y empezaron ellos a decir, bueno, ¿cómo hacemos entonces para que el pescado, estando en las peceras de los barcos, no estuviera en un estado de relajación? Y entonces ellos identificaron de que si metían un depredador dentro de la pecera, eso iba a provocar que el pescado no estuviera relajado, sino que el pescado se mantuviera activo durante el trayecto de que lo ponían en la pecera hasta que llegaban al mercado. Y ese depredador era que tenía que meter un tiburón ahí en la pecera. Y obviamente ese tiburón pues, iba a andar ahí, ¿verdad? Correteando todos los peces, y todos los peces iban a andar, uy, viene el tiburón, ¿verdad? Y vámonos, ¿verdad? Y se movían ahí, dentro de la pecera, estaban en constante movimiento. Y ese constante movimiento hacía que el pez mantuviera su calidad, de manera, cuando llegaba al mercado, era pescado fresco. Y mantenía su calidad. El constante estrés, ¿no?, de la persecución era lo que hacía mantener la calidad de la carne de pescado. Y usted me puede decir que tiene que ver verdad eso, ¿verdad? Me diga usted de la calidad de la carne de pescado. Es que espiritualmente, hermanos, sucede lo mismo también. El estar quieto espiritualmente, hermanos, hace que la calidad espiritual disminuya. Si nosotros nos mantenemos relajados espiritualmente, caemos en ese confort espiritual, hace que nosotros nos relajemos y nuestra calidad disminuye. Y de repente vamos, supuestamente nosotros vamos así derechito, ¿verdad? Pero no es cierto, ¿verdad? No vamos derechitos, sino que vamos bajando. De repente quedamos raspando el suelo, ¿verdad? Y hasta estamos bien raspados nosotros, y ni cuenta nos damos que estamos bien raspados. Y andamos ya, ¿verdad?, raspando el suelo y ni cuenta nos damos. Cuando debería ser que estemos bolazón. Ni nos la creemos que andamos bolazón, pero andamos raspando. Entonces, por eso es necesario, dice la palabra del Señor, que nos gocemos cuando nos encontremos en diversas pruebas. No dice cuando nos encontremos en una prueba, dice cuando nos encontremos en diversas pruebas. Cuando dicen amén. Amén. Cuando nos encontremos en diversas pruebas. Porque esa es la vida del cristiano. Porque es necesario, hermano, que nosotros nos encontremos en diversas pruebas. Porque de esa manera, hermanos, es como nosotros mantenemos nuestra calidad espiritual delante del Señor. Cuando dicen amén. Les voy a rendir palmas. El Señor no hace las cosas por casualidad. El Señor hace todas las cosas en base a propósito.
Y si nosotros le podríamos traer otro, ¿verdad? Por decir así, otro ejemplo, que tenga que ver con turbulencia, que tenga que ver con algo no estático. Hablamos nosotros, por ejemplo, de los huracanes. Es un proceso que está en la tierra también, que es importante, que es necesario. ¿Y sabe usted cómo se producen los huracanes? Los huracanes se producen cuando hay un choque de vientos helados con vientos calientes. Y al provocar al darse ese choque entre esos dos vientos, es cuando comienzan, ¿verdad?, los huracanes. Comienza ese viento circular, ¿no?, que se va produciendo y que obviamente va agarrando el vapor de agua, se va alimentando de todo ese vapor de agua y ese viento lo está absorbiendo. Y va creciendo, 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 hasta que se convierte en un huracán. Y una vez que ya tiene suficiente agua, entonces es cuando comienzan las lluvias. Y obviamente, como lleva viento, y ese viento está ahí en esas formas circulares, cuando se dan lo de las tormentas huracanadas. Y es importante ese fenómeno, no estable, no estático, de mucha corriente, de mucha energía, de mucha potencia. Sí es importante en la Tierra. Si no se diera el fenómeno de los huracanes, entonces no existiera el fenómeno de la lluvia. Si es necesario el tema de la lluvia. Es importante para poder regular la temperatura de la Tierra, poder traer los vientos helados del norte, los vientos helados del sur, que son como un condensador en la Tierra, y de esa manera poder mantener una temperatura estable. Que no se mueran del frío los que están en los polos, sino que no nos muramos del calor nosotros que estamos aquí, en los parques tropicales, cercanos al Ecuador. Y que se mantenga ese equilibrio en la tierra. Vea usted, todo es un proceso, no son procesos productos de la casualidad, son procesos que Dios ha establecido y que las ha establecido para que se mantenga ese equilibrio y se mantenga esa calidad. Cuando dice amén. Me quedé en el verso 11. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros, la vida. La muerte física. Pablo decía, para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia. Los apóstoles así vivían ellos su vida, sabiendo que eran de la muerte. La muerte no debería de ser un tema por el cual nosotros preocuparnos. Si estamos en Cristo Jesús, para nosotros el morir es Cristo. Amén. Ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Al revés de bien. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Vivimos para el Señor y morimos para el Señor. No debería ser un tema de preocuparnos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. O sea que ahí no es un tema de preocuparnos. Simple y sencillamente morimos bajo el ganancia. Nos vamos con el Señor. Gloria a Jesús. Verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto,
no desmayamos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, no desmayamos en este proceso. Que el hombre exterior se vaya desgastando, no importa. No importa. Que el interior se vaya renovando de día en día. Eso sí, hermanos. Miren qué importante esto. De día en día, hermanos. Porque la vida del cristiano no es de día. La vida del cristiano no solamente es del domingo. El domingo y eso. No, solamente eso. La vida del cristiano es de día en día. 24/7, hermanos. 24/7. Esa es la vida del cristiano. Y cada día debería de ser en propósito de que se renueve en nosotros, hermanos. Cada día renovarnos en Dios. Cuando dicen amén. Amén. Y en eso debemos desmayar. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Porque esta leve tribulación momentánea, oigan bien, Pablo, ¿verdad? Oye, Pablo, así lo veía Pablo. Esta leve, está leve. Lo que Pablo padeció por amor a Cristo, hermanos. Por amor a Cristo. Bueno, ¿cuántos han recibido un fajazo por amor a Cristo? Y estoy hablando de un fajazo, estoy hablando de latigazos. Pablo sufrió latigazos por amor a Cristo. ¿Ven? ¿Cuántos han recibido una pedrada por amor a Cristo? ¿Ustedes han recibido una pedrada por amor a Cristo, hermano? Gloria a Dios. Bueno, ¿solo fue uno? Uno. Pablo no sufrió uno, sufrió varias. En una ocasión, hasta lo dejaron medio muerto, por eso dijeron, ya no más. Y se fueron. Y ahí se levantó él, se reincorporó, imagínense. ¿Y sabe qué hizo? No dijo, uy, ahí donde me agarraron a pedradas, no vuelvo. Como masoquista, como diríamos nosotros, ¿verdad? Se volvió otra vez a meter a la misma ciudad de donde lo sacaron para apedrear. ¿Y sabe qué hizo? Siguió predicando de Jesucristo. Alguien que estaba en prisión por causa de Cristo, preso, ¿verdad? No es que ha ido a predicar a la prisión, preso por amor a Cristo. Pablo, no solo una, varias veces, estuvo preso por amor a Cristo. Alguien que estaba entre la vida y la muerte por amor a Cristo. Pablo sí lo estuvo. Naufragando, ¿verdad? En medio del mar por predicar la palabra del Señor. ¿Ven? Entre la vida y la muerte. Así estaba Pablo. ¿Alguien lo ha picado una serpiente por amor a Cristo? A Pablo lo picó una serpiente. Y no una cualquiera, ¿verdad? Una venenosa. Los nativos estaban esperando así como, vamos a ver a qué hora se... Estaban esperando que se hinchara, ¿verdad? Que cayera redondito. Estaban esperando. Y cuando pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, dijeron, es verdad, esto no es normal. ¿Qué dijeron? Son dioses venidos del cielo. Ya querían adorarlos a ellos. Eso le pasó a Pablo. Y Pablo se atrevía, osado en decir, una leve tribulación. Otra vez estamos con un dolorcito y decimos, ¡ay! Un dolorcito. Cuando todo lo que padeció Pablo por amor a Cristo. Y se una leve tribulación momentánea.
Es que miren, leerse las cartas de Pablo, ¿verdad? Leérselas, en una sentada uno se las podría leer, sí, en una sentada leérselas, por supuesto que sí. Usted lee, por ejemplo, Hechos, en una sentada usted se lo lee, sí, por supuesto que sí, es un resumen de todo lo que realmente Pablo vivió. Pero si nosotros no pudiéramos analizar todo lo que Pablo padeció, hermano, que no es que estuvo un día en la cárcel, no puede leer, hermano, y Pablo preso, y uno pensar que estuvo un día, no, que va, no, estuvo años en eso. Padeció durante mucho tiempo, no es que fue un ratito, pero Pablo osaba decir tribulaciones momentáneas, porque así lo veía. La vida la veía como corta, es cortita. ¿Por qué? Porque Pablo tenía su visión puesta en que en la vida eterna. En la vida eterna. Ahí la tenía puesta. Por eso Pablo decir 30, 40, 50, 60, 70 años es algo momentáneo comparado a toda una eternidad. Padecer un poquito para vivir toda una eternidad, hermanos. Así lo veían. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso en gloria. Vamos ganando peso. Vamos ganando, miren, valor espiritual. Ya el pesquero llevando un pez, ya no sería, sí pez, pero todavía no toma, lo lleva pez vivo, activo, lo lleva a puerto para llevarlo al mercado, y ya no de calidad baja, sino de excelente calidad premium. Así, en esa forma, hermano, que nosotros en ese proceso, hermano, que nosotros estamos momentáneo hasta que lleguemos a puerto, en el cual seamos presentados delante de Dios, seamos presentados como siendo excelentes, ganando la altura de la plenitud de Cristo, en la excelencia del Señor, hermanos, podamos ser así en peso puros en el Señor, para que seamos apetecibles, para que el Señor diga: entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, en resumen, ahí es que ese peso, hermanos, y esa excelencia se va a ver reflejada, ¿saben qué? En la fe. ¿En qué, hermano? En la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí Pablo está hablando, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ahí está hablando de fe. Amén. Esa excelencia se va a ver reflejada en la fe en nosotros, hermanos. Por eso cuando el Señor nos habla a nosotros, y cuando digo a nosotros, hermanos, que nos está hablando a nosotros, iglesia, el Señor nos está hablando y nos está diciendo: no desmayéis, es porque el Señor nos está diciendo: mantengámonos en la excelencia de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que nos mantengamos en esa excelencia. Es Jesús. Gálatas capítulo 6.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurados con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de vosotros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se nada. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará eso cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará consumo, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia. ¿En qué no vamos a desmayar, hermanos? En hacer el bien. No desmayemos en hacer el bien, en hacer aquellas cosas que sirven. A veces nosotros hacemos un favor, pero hacemos el favor como arreglando. O hacemos un favor, pero lo hacemos alegando. Ese favor pierde valor. Cuando vamos a hacer un favor, hagámoslo de buena manera, gozosos, sabiendo que el hacer ese bien va a ayudar a que nosotros seguimos bien. Amén. Cuando vayamos a hacer algo, no lo hagamos de mal, no lo hagamos alegando, hagámoslo gozosos, alegres. De esa manera, hermanos. Por eso nos dice ahí el Señor: no desmayemos y no nos cansemos, dice, de hacer el bien. Le hacemos bien a alguien. No digamos, ay, estoy cansado. Ya estoy cansado de llorar. No, sigamos ayudando. Sigamos. Eso es lo que el Señor nos dice. Vea usted, en todas estas cosas, el Señor nos dice que no desmayemos. Como iglesia, sigamos adelante. Mire que cuando comenzamos a ir a la lectura, habla acerca, dice, que si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nosotros vayamos y vamos a hablar con el hermano, porque el hermano tal vez tuvo una falta. No nos ensañemos pensando en nosotros, ¿verdad? De que yo soy el súper espiritual, ¿verdad? Y tuve que exhortarlo, ¿verdad? Y ponerle en el papel del papá regañón, ¿verdad? Y casi queriéndose sacar la paja y agarrar a pajazos como que fuera su hijo. No, hermano, dice ahí, considerándote a ti mismo. No sea que también tú seas tentado, pero cuando usted caiga, ¿cómo va a querer entonces que lo, ¿verdad?, exhorte? ¿Va a querer que lo exhorte de esa misma manera? No, y va a querer, ¿verdad?, que lo traten con pinza, que lo traten con delicadeza, que lo traten con consideración. Bueno, entonces, así como quiere que los hombres lo traten a usted, pues así mismo también usted tiene que tratar a los demás. Mira qué bonito eso que nos dice el Señor ahí. Y en eso también tenemos que perseverar y no desmayar, hermanos. Podemos decir nosotros que este hermano, ¿verdad?, ya me tiene cansado. No, seguir adelante y no desmayar. Seguir adelante. Eso nos va a ayudar a nosotros a madurar en algo que se llama paciencia. Seamos pacientes, los unos a nosotros. Nos dice aquí que sobrellevemos nosotros las cargas los unos a los otros.
Ese es el amor de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos tener presentes. Ese es el mensaje, no el mensaje, parte del mensaje que el Señor nos manda a nosotros. Aleluya. Le había dicho al hermano Josué de que no íbamos a grabar, pero después dije, no, lo vamos a grabar para tener. Por eso lo estamos grabando, para que lo podamos tener y lo vamos a compartir, para tenerlo, hermanos, para tenerlo presente, para que los que no vinieron también tengan la oportunidad de escuchar parte del mensaje que Dios nos manda a nosotros. Porque este mensaje, hermano, nos lo manda, ¿saben por qué? Porque el Señor ya viene. Amén. Cuando dicen amén. Amén. Por eso podemos nosotros decir, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y la iglesia dice, amén. Ven pronto, Señor. Jesús.